el Tribunal Electoral anuló la elección en el municipio de Mitlán de Juárez, Hidalgo, porque durante la campaña uno de los candidatos utilizó imágenes religiosas. El Estado de México ocupa los primeros lugares en muchísimos delitos de alto impacto. ¿Qué tanto ha influido la Iglesia en las elecciones que han pasado? ¿Qué tanto influirá en las elecciones por venir? Que nuestro presidente dijo: vamos a declarar los matrimonios, hombre con hombre, mujer con mujer, no pasa nada. Necesitamos de poner nosotros las pilas y hacer algo como laicos comprometidos. Y dijimos: ¿qué vamos a hacer en pastoral familiar? Bueno, pues vamos a dar un pequeño aviso y decirles que en las siguientes elecciones pedimos que sea un voto razonado, permitamos un voto razonado, conscientes con los candidatos sobre sus posturas y sus ambigüedades, que en un futuro comprometan a la familia, a la vida y a la libertad, sobre todo a la libertad religiosa. En los últimos 16 años van 31 ministros de culto inculpados por delitos electorales. Solo a 2 se les ha consignado por promover el voto desde el púlpito. Voto por voto, sotana por sotana. ¿Qué tanto influyen los curas en las elecciones mexicanas? Hace un año, el PRI nacional acusó a la Iglesia Católica de Aguascalientes de promover el voto por la oposición, debido a que el presidente Enrique Peña Nieto mandó una iniciativa de ley para regular el matrimonio gay. Ese mismo año, 2016, el Tribunal Electoral anuló la elección en el municipio de Mitlán de Juárez, Hidalgo, porque durante la campaña uno de los candidatos utilizó imágenes religiosas. Pero en lo que va del siglo, solo 31 ministros de culto han sido enjuiciados por delitos electorales, y de estos, solo 2 han sido consignados, uno en el Estado de México y otro en Quintana Roo, según información obtenida por el Universal vía Transparencia. En contraste, un informe de la Consultoría de Estrategia Electoral muestra que 1/3 de las elecciones anuladas en nuestro país ha sido por delitos electorales cometidos por ministros de culto. En 7 de estos 21 comicios inhabilitados se promovió el voto por algún partido desde el púlpito o se utilizaron imágenes religiosas durante las campañas. La mitad de las denuncias electorales ocurrieron en 4 entidades, 5 en el Estado de México, 4 en Querétaro, 3 en Jalisco y 3 en Sonora. Lo típico es que hagan activismo sobre temas de moral sexual como la prohibición del aborto y del matrimonio homosexual. Eso lo usan de ariete para atacar a gobiernos y a partidos, comenta Edgar González Ruiz, estudioso de grupos ultraconservadores. Arturo Espinosa Silis, director de Estrategia Electoral, asegura que lo que ha buscado la Iglesia es la defensa de su doctrina en un país donde se tiene un amplio número de personas religiosas y hay una línea muy delgada entre defender su posición y empezar a influir en la vida política del país. Las multas que han recibido los ministros de culto sancionados van de los 7,000 a los 37,000 pesos. Sobre este tema, conversamos con el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar. Padre, ¿qué tanta es la influencia de la Iglesia Católica sobre la población en términos políticos? ¿Usted cree que realmente la población escucha a los padres que les hablan desde el púlpito? Por ahí hubo algún estudio que nos llamó mucho la atención, hablaba de un porcentaje de un 7 o 9% que pudo haber influido, digamos, la llamada que hizo la Iglesia Católica. Y por supuesto que no favoreció en este caso a un partido que se molestó mucho por esto, ¿no? Pero fuera de ese dato que puede tener una seriedad metodológica, no tenemos realmente una estadística que nos diga cuánto puede influir. Hay una consultoría llamada Estrategia Electoral que tiene datos en los que dice que en 7 de cada 21 comicios inhabilitados entre los años 2000 y 2016, se utilizaron imágenes religiosas durante las campañas o se promovió el voto desde el púlpito. Durante ese mismo periodo de tiempo, la FEPADE registró 31 denuncias en contra de ministros de culto. ¿A usted le suenan coherentes estas cifras? Bueno, una cosa es una denuncia y otra cosa es que después de la investigación se concluya que efectivamente hubo una violación a la ley. Por ejemplo, yo he tenido varias denuncias. Solamente en una me han sancionado, pero por cierto muy ambiguo, de una declaración que hice en la Ciudad de México y se supone que influyó en Guerrero, por ejemplo, ¿no? Suena un tanto disparatado. Pero bueno, yo digo, una cosa es que alguien se inconforme, denuncie, y otra cosa es cuando ya se hace la investigación y se concluye. Sería interesante saber cuántas de estas denuncias fueron castigadas por la autoridad electoral. Yo creo que no fueron ni 4, o sea, yo ubico más o menos 3,
no sé cuántas fueron, lo cual quiere decir que no exactamente se hizo un proselitismo religioso. En el caso de Aguascalientes, Sí. Fue el caso quizá emblemático, ¿no?, de la Así última es. elección. El Así PRI, es. de hecho, argumentó ante el Tribunal Electoral que la Iglesia había influido en la decisión Así es. final de los electores. Sí. Hay una parte, le voy a leer una Sí, claro. parte que dijo el presbítero Casimiro Serna, en la que dice: ¿a quién vas a dar tu voto? Al que atenta contra la familia, hace más difícil la acción educadora, tu acción educadora, ayuden a la Iglesia, sugirió. Sí. Dice, hay un hombre que dice que desde que Dios llegó a Los Pinos, desde que Dios llegó al PRI, México ha cambiado, México va a cambiar en contra de tu familia. Parece una aseveración muy clara en contra del PRI, y en este caso el PRI argumenta que perdió. ¿Usted realmente cree que pudo haber influido en que el PRI perdiera en Aguascalientes? Igual, yo creo que podemos aventurar una opinión porque habría que hacer un estudio más serio para ver cuánto se influyó. Las declaraciones, yo siento que están así como en el margen de lo legal. ¿A usted le parece adecuado, correcto, pese a que pues, los asuntos de la Iglesia no son la política electoral, Sí. estas palabras de Bueno, la política partidista, por supuesto, no nos compete. La Constitución en México lo prohíbe. El derecho canónico, que es una ley interna nuestra, lo prohíbe. Eso creo que lo tenemos bien claro y, por supuesto, me parece que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, cuando la política toca aspectos morales, aspectos que tienen que ver con la vida de nuestros fieles, por supuesto que nos toca dar una opinión, aunque no le guste a quienes promueven, por ejemplo, aborto, uniones homosexuales y demás. Bueno, entonces ahí hay un costo. Si yo estoy promoviendo uniones homosexuales y la Iglesia se opone a ello y lo dice en el púlpito, sin que diga un partido, y eso me afecta a mí en mi plataforma, bueno, es una consecuencia de algo que yo estoy apoyando. Me parece que eso es normal en cualquier sociedad democrática, ¿no? En las elecciones que vienen, ¿ustedes creen que tienen también esta obligación de alzar la voz como lo hicieron en las elecciones Por pasadas? supuesto que sí, y la Iglesia lo hará. Por supuesto, respetando los límites que pone la ley. ¿Y en la elección de 2018 sí ve algún riesgo por parte de los aspirantes que hasta ahora se han apuntado? Bueno, hasta ahora vemos solamente uno, que es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Por los demás están por definirse. Vamos a ver en su momento qué pasa. Solo vemos algunos nombres de precandidatos, no candidatos. Algunos podemos conocer su postura. El mismo Andrés Manuel suele ser conservador en estos aspectos, su partido no tanto, pero él en lo personal suele ser alguien con valores pues que podemos decir firmes y que coinciden con la parte de la fe cristiana católica. Podemos pensar en Margarita, lo mismo, ¿verdad? Es una persona que tiene una sólida formación en la fe, no nos preocupa. Y pues si es que es ella, ¿no? Por supuesto, sí, claro. no sabemos quién vaya a ser. Entonces, hasta ahorita no vislumbramos un... Dentro del PRI le puedo nombrar punteros muy específicos de acuerdo a las encuestas que hemos sacado, que son Miguel Ángel Osorio Chong, Erubiel Ávila, Luis Videgaray, recientemente el exrector José Narro, ahora secretario de Salud, se le menciona mucho. De esos perfiles, ¿cómo los ve? Bueno, no conocemos de lleno cuáles serían sus propuestas, pero, por ejemplo, Erubiel es una persona que siempre se ha mostrado también dialogante con la Iglesia. Osorio Chong no sabemos qué tanto, ¿verdad? Y por supuesto de Videgaray realmente yo sí desconozco cuáles son sus posturas, ¿no? Claro. ¿El exrector? ¿El secretario de Salud? Bueno, Narro trae una formación pues, fundamentalmente académica y eso también siempre lo hace, me parece, personas que suelen ser dialogantes, ¿no? Pero no tampoco conocemos su postura en este aspecto. Hoy iniciaron las campañas electorales para la gubernatura del Estado de México. Los habitantes de esa entidad aseguran que la delincuencia es el principal problema que tienen. Recorrimos las calles de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Satélite, y esto es lo que encontramos. Mi nombre es José Luis Cruz Martínez. Me dedico a limpiar autos aquí con el mechudo en las esquinas de los semáforos. De Nesa no me gusta la inseguridad, porque aquí no se sabe uno de quién cuidarse, tanto como de autoridades como de los rateros
malvivientes. Mi nombre es Edith Valeriano Sánchez. Lo que no me gusta de aquí de Nesa es que no haya mucha convivencia, ¿no? También, porque también hay centros para que convivas, pero más que nada lo agarran mucho para vandalismo, para drogarse, para todas esas cosas. Soy Eduardo Álvarez Rodríguez, tengo 24 años y vivo aquí en la calle Basílica. Los principales problemas que veo aquí pues, es la falta de seguridad, ¿no? También la falta de empleo para los chavos que piden más experiencia y no les dan oportunidad a los chavos de ejercer lo que estudian. Mi nombre es Delfina Razo Medel. Faltan muchas cosas, muchos servicios. No tenemos agua, tenemos que comprar de pipas. Y luego a veces que ni de pipas nos quieren llevar agua. Entonces digo, pues por allá donde nosotros vivimos está definitivamente muy mal. Mi nombre es Francisco Nicolás. Bueno, los principales problemas son la inseguridad, la delincuencia organizada. Se refleja en el mal estado que tienen las patrullas. La gente no ponemos de nuestra parte para apoyar al gobierno y el gobierno no nos apoya a nosotros. Trabajo está escasísimo. Simplemente ahorita aquí nos ponemos, ya nos vino una hora hoy a quitar. Pues ¿quién cree la culpa? Pues yo me imagino el gobierno, ¿no? Para mejorar las cosas sería generar más empleos para que no haya tanta delincuencia. Mi nombre es Karen Salinas, tengo 26 años y vivo en Valle Dorado. Aquí muy a menudo ocurren accidentes, asaltos, asesinatos. Los principales problemas que veo en el Estado de México son fundamentalmente la inseguridad pública y la corrupción. Mi nombre es Verónica Carrillo Torrentera. Los problemas que yo veo en la parte donde vivo del Estado de México, el principal es la inseguridad y el segundo, la escasez de agua. En mi caso he tenido algunas situaciones de peligro aquí en el negocio. He llamado a la policía, tengo contacto supuestamente con algunos policías y todo, que siempre me dicen, no, llámame. Y cuando les llamo, no vienen. ¿No? He estado en pánico aquí adentro encerrada y nadie me puede ayudar. Yo creo que la educación va a ser fundamental tanto para acabar con la corrupción como para acabar con la inseguridad y tener una serie de valores que hoy hacen falta en la sociedad. Más que nada en la seguridad, tratar de contratar personal capacitado y no corrupto para mejorar nuestra comunidad. Y la segunda, abrir pozos para poder recolectar el agua de la lluvia y poder tener administración de agua. Lo que hemos hecho ahorita los locatarios es avisarnos si vemos algo extraño, porque pues no vemos respuesta de las autoridades, entonces entre nosotros tratamos de alertarnos. El periodista Héctor de Mauleón ha narrado en su columna las historias de inseguridad que ocurren en el Estado de México. Héctor de Mauleón, acabamos de escuchar y de ver estas encuestas, este sondeo, donde la gente reiteradamente dice que el problema más urgente a resolver en el Estado de México, seguramente en muchas partes del país, pero en el Estado de México, que fue donde hicimos este sondeo, dicen es la inseguridad. Y tú has puesto en la columna del Universal varios ejemplos de este asunto de inseguridad. ¿Con cuál empezamos? Mira, es un problema que brota por todas partes, por donde incursionas, porque desgraciadamente el Estado de México ocupa los primeros lugares en muchísimos delitos de alto impacto. Si buscas feminicidios, la palabra Ecatepec te viene a la cara, te salta, y es un callejón sin salida en el que este flagelo ocurre sistemáticamente. Si piensas en robo a transporte, es uno de los primeros lugares. Robo en vehículos de autotransporte a pasajeros, ocupa siempre, es un estado que se mueve entre el primero, segundo y tercer lugar de los peores delitos que se cometen, de los delitos que más lastiman a la sociedad. Lo encuentras en secuestro, lo encuentras en robo a casa, habitación, lo encuentras, como te decía, en feminicidio. La sensación de vivir en el Estado de México es ¿cuándo me va a tocar a mí? Hacías hincapié en estos robos a transporte público y hemos escuchado distintas historias macabras, terribles, donde no solamente ocurre el asalto, también para las mujeres y en algunos casos los hombres hay abuso sexual o violación o agresión sexual.
Hemos seguido muchos, todos los medios, el caso de los justicieros que se han dado precisamente en el Estado de México. Es un flagelo, hay una ruta que va de Texcoco a Indios Verdes, en la que un pasajero puede ser asaltado 2 veces en la misma semana, un mismo pasajero. Héctor, en estos ejercicios de investigación y de reportajes que realizas, ¿has podido o te has acercado, a alguno de estos justicieros? Fíjate que cuando pasó lo del justiciero de la Marquesa, hice el mismo ejercicio de subirme en la madrugada. Esto ocurrió todavía en la penumbra, en la semipenumbra, en el autobús, en el mismo autobús, en la misma terminal del Estado de México en la que se desataron los hechos. Y me di cuenta de cosas muy interesantes, por ejemplo, que esa ruta pasa por el Estado Mayor Presidencial y pasa por una base de la Policía Federal. Si uno va atando cosas, te vas dando cuenta que el arma que utilizó la persona es la misma que usan las Fuerzas Armadas y los miembros de la policía, es del mismo calibre. Si te das cuenta que era una persona que estaba habituada al uso de las armas porque los asesinó, comenzó a dispararles sin errar en los tiros. Y en distintos lugares, ¿no? Uno encima del autobús y otro en la calle. En la carretera, perdón. Claro, fue moviéndose, entonces era una persona habituada a usar armas, y eso revelaba de alguna manera algo de quién podría haber sido el autor material, pero revelaba otra cosa que es lo peor, era el hartazgo de la gente ante la inseguridad, las reacciones cada vez más desmedidas y fuera de control frente a una situación que azota y flagela todos los días, que refleja mucho, te digo, del clima del Estado de México, donde pasan cosas indecibles. Hay niñas que desaparecen muchísimo, adolescentes en el Estado de México, aparecen muchísimas adolescentes y mujeres jóvenes asesinadas en ese lugar. Estamos hablando pues, de un estado que ocupa el primer lugar. Hay un municipio que ocupa el primer lugar en los feminicidios que ocurren en el país, que es Ecatepec. Cuéntanos de esto que tú publicaste en la columna del Universal, esta forma de robar en satélite, por ejemplo. Se desataron bastantes denuncias por parte de vecinos de distintos circuitos de Ciudad Satélite, en los que habían encontrado 2 constantes. Una era que robaban casas que tenían portón eléctrico. Entonces la gente sale el fin de semana, el sábado, se daban entre sábado y domingo, a la hora de la comida, la mayor parte de los robos. La gente salía a comer o salía al centro comercial o salía a visitar a alguna persona, y en ese momento, justo en ese momento y en unos minutos, alguien abría el portón eléctrico, entraban y encontraban la casa completamente saqueada. Fueron dándose cuenta de que eran grupos que tenían un control maestro que permitía abrir el portón, y se fueron dando cuenta los vecinos también de que había una especie de menú de señales que se dejaban los delincuentes. Es decir, alguien pasaba y ponían marcas. Esto es algo que cuentan mucho los vecinos de Satélite. Ponían marcas que querían decir: en esta casa vive una mujer sola, o una marca que quería decir: cuidado con el perro, o otra que quería decir: no vale la pena entrar, no hay nada de valor, etcétera. Es algo que está entre el mito urbano, entre la leyenda urbana y la realidad, pero que te lo cuentan con mucha seriedad las personas que han sufrido esto. Yo supe de una casa, una sola calle, con 40 casas, de las cuales la mitad habían sido robadas. Desde hace 4 años, la Policía de la Ciudad de México no solo vigila las calles, también patrulla en Internet. La Policía Cibernética protege a los usuarios de los riesgos en las redes sociales y en las páginas web. Las armas de estos policías no son pistolas. Para perseguir a los delincuentes, ellos solo necesitan una computadora con acceso a Internet e intuición. Hay mucha gente que la defraudan por venta de vehículos, departamentos, son infinidad de fraudes que se dan. Son ciberpolicías que, desde 2013, tienen como misión mantener la seguridad en Internet y prevenir que no se cometan delitos en la red. Para lograrlo, dividen sus labores entre servicios de prevención, monitoreo y atención ciudadana.
Bajo anonimato, estos ciberguardianes rastrean perfiles en redes sociales que signifiquen un peligro. Es importante. Yo creo que con las nuevas tecnologías, pues es aún más importante, ¿no? Que sepan, ¿no? Que conozcan a lo que se están enfrentando, ¿no? Y de que no, porque sea el mundo virtual, no tiene una consecuencia en la vida real. Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, hasta 2016 se recibieron 3,000 denuncias, en su mayoría por acoso, fraudes, pornografía infantil, robo de información, venta de armas, drogas y animales exóticos. El caso más reciente que se investiga es el del grupo conocido como Legión Hulk, una comunidad en Facebook que se dedica a incitar a la violencia. Esta es el área de prevención de delitos electrónicos de la Policía Federal. Desde aquí, Oliver González coordina la Policía Cibernética. Ingeniero Oliver González, ¿cómo se preparan para ser ciberpolicías? Primero lo que tenemos que hacer es entender el fenómeno de la cibercriminalidad en tres pilares, digamos, o en tres apartados. Uno, entender las modalidades de los ataques o de las conductas constitutivas de delito en la red, qué tan sofisticadas son, hacia dónde van dirigidos, cuáles son sus vectores de ataque. Por otro lado, entender hacia los objetivos que van dirigidas estos ataques cibernéticos, estas amenazas. Y por otro lado, un factor muy importante, el ciudadano, ¿sí? El usuario de los servicios de tecnologías de la información, de esas nuevas tecnologías, del Internet, ¿no? Entonces, ¿Y son las posibles víctimas? Son las posibles víctimas, entonces tenemos que verificar cuál es su nivel de conciencia en el uso de las tecnologías de información. Permítame preguntarle, ¿cuáles son los delitos más comunes o que a ustedes les toca investigar más estando en esta unidad científica y cibernética de la Policía Federal? Exactamente. Conductas, incidentes cibernéticos, digamos, nuevos, ¿no? Que nacen con esta evolución tecnológica. Que digamos, estos delitos son atendidos a través del CERT-MX, que es el Centro Especializado en Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Policía Federal, adscrito a la Unidad de Ciberseguridad de la Policía Federal y de la División Científica. Ingeniero, platicamos, digamos, como de los delitos también que son más cercanos a la gente. Por ejemplo, los fraudes bancarios o usurpar una identidad, pornografía infantil. Exacto. Tenemos otra área, le decía yo que por especialidad lo vamos a ir comentando, tenemos otra área que se llama CENADEM, que es el Centro de Atención de Delitos contra Menores. Esta área solamente se encarga de atender este tipo de delitos y que afectan y que laceran mucho a la ciudadanía, como la pornografía infantil y trata de personas. ¿Qué tipo de delincuentes son los que vemos en estas partes cibernéticas? Bueno, es variado. Recuerde que en este mundo de las tecnologías del ciberespacio, pues no hay fronteras. Digamos que se puede estar llevando a cabo un ataque de ransomware como el que ya comentamos, o distribución de malware, o estar enganchando a un menor a través de técnicas de grooming, de hacerse pasar un adulto por un menor y poderlo enganchar para después poder llevar a cabo alguna conducta delictiva que afecte al menor, pues desde cualquier parte, ¿no? Donde hay una conexión a Internet. Entonces los perfiles de los delincuentes pues son variados dependiendo del tipo de, digamos, de conducta o de delito o de incidente cibernético del cual podemos estar hablando. Pero digamos, si normalmente uno veía como los delincuentes que cometen homicidios o secuestran, tienen algo de psicopatía, o sea, tienen cierto tipo de perfiles criminalísticos, acá ¿qué podríamos decir que podrían ser algunos denominadores comunes? Claro, lo que podemos ver es que desde luego son nuevas generaciones. Lo que nosotros aplicamos como mejores prácticas para poder atender este fenómeno, pues también ya hay personas que tienen conocimientos y que tienen estudios y que pueden dedicarse a realizar este tipo de actividades. Por ejemplo, hay un concepto que se llama Crime as a Service o crimen como servicio, y esto es montar infraestructura tecnológica en la nube, y esta infraestructura tecnológica se renta.
para que una persona, si quiere llevar a cabo, por ejemplo, un ataque de denegación de servicio, la distribución de spam, que es correo basura, o algún tipo de malware, puede contratar estas infraestructuras para poder llevar a cabo el acto constitutivo de delito. Por eso le digo que estos nuevos perfiles pues son personas con conocimientos en tecnologías de la información. Lo que escuchamos en el ataque de Monterrey, lo que sucedió en esta escuela, con lo que se dijo de la Legión Hulk, ¿estas cosas sí existen? ¿Este tipo de comunicación cibernética entre jóvenes o adolescentes que se estén estimulando para hacer daño o cometer delitos? ¿Lo están investigando? Por supuesto, de entrada sí lo estamos investigando. Tenemos una carpeta de investigación en proceso, está la investigación en proceso. Y claro que existen estos grupos de comunicación dentro de las redes sociales, dentro de foros, dentro de internet, así como hay foros pues, de debate de tecnología, de negocio, foros que estimulan el conocimiento, también existen estos foros que pues, afectan la armonía de la ciudadanía, claro que existen, y nosotros por eso estamos apostando mucho a la prevención. ¿Cuántos detenidos han habido, digamos, durante toda la administración por delitos cibernéticos? En total, en esta unidad llevamos alrededor de 215 detenidos que van en temas de pornografía infantil, temas de fraude cibernético, en temas de delitos de alto impacto, y que son donde ha tenido participación esta unidad. Desde luego no es todo el volumen de la Policía Federal, que es un volumen mucho mayor. Estamos hablando solamente de los temas que tienen que ver con temas de ciberseguridad.